Bueno, para honrar la puntualidad vamos a comenzar a las 6:30 en punto la reunión de hoy de la Sociedad de Historia. Señor secretario, por favor. Buenas noches. Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Orden del día. Sesión académica 10 de abril de 2019. Virginia Gutiérrez de Pineda y el estudio de la medicina popular. Antropólogo Jorge Morales Gómez. Comentario Ricardo Salazar López. Me permito leer unos apartes de la hoja de vida del doctor Jorge Morales. Antropólogo Jorge Morales Gómez. Antropólogo de la Universidad de los Andes, curso de posgrado en la Universidad de Montreal, profesor y director de los departamentos de antropología de las Universidades Javeriana y de los Andes. En esta, profesor por más de 40 años. Profesor de antropología médica en la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana y Escuela Colombiana de Medicina. Miembro de número de la Academia Colombiana de Historia y miembro de la Sociedad Colombiana de la Historia de la Medicina. Miembro activo de la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiología. El doctor Jorge Morales tiene más de 60 publicaciones. Me permito simplemente leer las que a mí me llamaron realmente la atención. Ahora que estamos en época o en relación directa con los indígenas de Colombia. Indios de Colombia, época colonial. La antropología como profesión, sus comienzos. Mestizaje, malicia indígena y viveza en la construcción del carácter nacional. Y finalmente, reseña, Indios de Colombia. El doctor Jorge Morales es un frecuente asistente a las reuniones nuestras y ha participado en muy buenas reuniones, muy buenas charlas. Ha dictado charlas sobre los CUNA. Además de ser miembro de esta sociedad, tiene una cosa importante. Su hermano es miembro honorario de esta Academia Nacional de Medicina, es un investigador muy importante, ha hecho unos aportes muy significativos a la medicina colombiana con el tratamiento del cáncer de la vejiga a través de la vacuna BCG. Señor, pase, usted hace la presentación. Le agradezco mucho la designación al doctor Hugo Sotomayor y los comentarios a los doctores Sotomayor y Fernando Salazar. Para mí es muy comprometedor hablar ante un auditorio tan distinguido sobre una antropóloga que realmente marcó toda una época en la historia de la antropología. Yo voy primero a hablar, doy mi charla normal con errores y virtudes y después pasaremos unas imágenes. Virginia de Pineda realmente está muy cerca a todos nosotros. Está unida a nuestra vida cotidiana, aunque no lo querramos, porque es la imagen del billete de 10.000 pesos. Del nuevo billete de 10.000 pesos, aquí lo ven ustedes. No es una foto muy feliz de Virginia de Pineda, y a la izquierda de ella, en un letrero mínimo, dice Virginia Gutiérrez de Pineda, antropóloga. Bueno, doña Virginia, como le decimos todos los colegas, o la gran mayoría de los colegas, se conoce muchísimo por los estudios sobre familia en Colombia. Es una referencia obligada, infaltable, sobre estudios de género y de familia, pero poco se conoce las contribuciones de ella a estudios sobre mortalidad infantil en Colombia y medicina popular y la historia de la medicina. No es que no los conozcan los médicos o los antropólogos o los sociólogos, claro que sí, y otras personas, pero no es lo debidamente conocida como lo es en el área de la organización social familiar. En salud realmente hizo contribuciones muy importantes. Lo que pasa es que hoy día quizás no se valoran tanto porque fueron del año 60 y las condiciones del año 60 a lo que tenemos hoy han cambiado radicalmente.
La estructura familiar también ha cambiado. La estructura de los géneros, antes no se dudaba de 2 géneros, hoy se habla de 4 o 5 géneros, y esas realidades a Virginia, como respetuosa y cariñosamente la voy a tratar aquí, no le tocaron. Pero para esa época son referencias muy, muy conocidas y muy necesarias. Fue una académica de tiempo completo y no necesariamente tuvo que estar separada para llevar su vida absolutamente plena. Con su esposo hicieron una dupla excelente, Roberto Pineda Giraldo, que fueron ambos investigadores y docentes. Ella fue investigadora y docente, Roberto también lo fue y fue director del Instituto Colombiano de Antropología. En cierta manera, doña Virginia se vanagloriaba de no haber ocupado ningún puesto administrativo con el Estado. Fue una mujer realmente excepcional, una de las primeras profesionales, como bien lo ha atestiguado Roberto Pineda Camacho, que no es hijo de ella, es homónimo de su esposo, y fue de las primeras profesionales con la llegada de su eximio maestro Paul Rivet aquí a Colombia bajo el gobierno de Santos. Virginia es santanderiana, nace en el Socorro por esas coincidencias de la vida, yo también soy socorrano, en 1922 y muere en 1999 quedando Roberto viudo y dejó 1 o 2 hijos, Roberto. ¿Cuántos? 4 hijos. ¿Hubo alguno médico? ¿Está aquí? Bueno, los estudios. Ella se graduó en el bachiller en el Instituto Pedagógico, después entró a ser parte de esa pléyade ilustre de primeros estudiantes de la Escuela Normal Superior fundada por un médico, que ustedes saben perfectamente, José Francisco Socarrás. Con la llegada de su maestro Rivet y además un personaje que es importantísimo en la historia, no de la medicina tanto, sino de la antropología en Colombia. Está la importancia, según lo último que me ha tocado leer, está a la altura del profesor Gerardo Raigel Dolmatov, pero como es colombiano no es tan conocido, pero es así de brillante, Gregorio Hernández de Alba. Pues fueron ambos sus maestros, también tuvo de maestro a Wolfram Schotelius, a Otto Skabdecki, y de compañeros a su inseparable compañero ahí sí para toda la vida, Roberto Pineda Giraldo, y a una persona que divide sentimientos, definitivamente. Los divide unos a favor y otros en contra en la época. Y después, Luis Duque Gómez, que fue rector de la Universidad Nacional, no muy bien recibido por muchos de los alumnos, eso será tema de reflexión aquí, pero por otros sí, y no solamente bien recibido, sino incluso hasta elogiado, ¿no? Yo me acuerdo que en alguna ocasión doña Virginia me decía, mis diferencias con Luis son profundas, pero siempre respetó la cátedra. Una de las acusaciones a Duque era que no permitía la libre cátedra, y ella decía, quizás cuando más libre cátedra ha habido aquí, no solo marxismo, es durante el rectorado de Luis. Hizo trabajo de campo en el Chocó, en La Guajira, muy conocido el de La Guajira, en el Chocó con Roberto, y en La Guajira se fue por mandato, pudiéramos decir, de su maestro Paul Rivet. Estuvo en la sierra de Perijá con los Yuco, y en La Guajira le pasó una anécdota que no sé si ustedes conocen, que fue que como ella estaba estudiando la organización social en La Guajira, y la organización allá familiar es matrilineal, o sea, la descendencia es por el lado materno, y además tienen en la institución de lo que se llama equivocadamente la compra de la esposa.
No, no es compra, es el precio de la novia, ese es como se conoce institucionalmente, y el precio de la novia es una indemnización que se paga a la familia por la pérdida de la muchacha, porque ella tiene muchísima responsabilidad laboral en la organización familiar. Y ese trabajo indigenista marcó lo que más nos interesa para esta charla. Ella comenzó como indigenista, como todos o la gran mayoría de los discípulos de Ribén. Pero la experiencia en La Guajira especialmente, y creo que en Perijá también, y en el Chocó, le mostró las condiciones de insalubridad de la población y especialmente de la población infantil. Y ahí logra tomar un cambio, hacer un quiebre, y ese quiebre es trascendental. La primera antropóloga que se dedica, después de tener experiencia indigenista, que está en su haber y que lo valorará toda la vida, se dedica a estudiar otras poblaciones, el país colombiano. Por eso publica un artículo que se llama El País Rural Colombiano, o el país, sí, rural colombiano. Después viaja a los Estados Unidos, a la Universidad de Berkeley, a UCLA en Berkeley, en Berkeley, no UCLA. Tiene de profesores al famoso geógrafo y estudioso de la domesticación de las plantas, que es Carl Sauer, a un maestro que para mi punto de vista la marcó y marca su metodología, que es George Foster, que tiene los trabajos sobre medicina, antropología aplicada, compadrazgo, organización social, medicina y salud, y antropología en medicina y salud. Y George Foster realmente tuvo una influencia decidida sobre ella. Después regresa y se vincula, y esto es trascendental para su vida, a la Universidad Nacional de Colombia. Definitivamente, yo soy un andino, pero tengo que reconocer que en términos generales es la mejor universidad del país, o ha sido la mejor universidad del país. También se vincula a la Escuela de Salud Pública. Aquí hay otro más experto que yo, que es Roberto Pineda, que puede hablar con lujo de detalles sobre Virginia, y tiene varios videos publicados por la Universidad Nacional. A ella le interesaron de salud pública la salud pública con relación a la organización social, y ahí está el sello de antropóloga y antropóloga social, o como en esa época se llamaba, etnóloga. Le interesan los problemas sociales relacionados con la salud, el abandono, las condiciones higiénicas, la natalidad, la mortalidad, todas esas tasas, y se vuelve una experta en esas estadísticas biomédicas. La mujer, la pobreza, y ahí empieza ella a recoger datos para su famosísimo, archifamoso libro, no solo en Colombia, sino en Estados Unidos se lo pelean, La familia en Colombia, o Familia y Cultura en Colombia, como se llama otra de las ediciones. Tiene Familia y Cultura en Colombia, Honor, Familia y Sociedad en la estructura patriarcal, el caso de Santander, estudios sobre gamines, Miscigenación y Cultura, que es cómo los distintos grupos biológicos que se amestizan van formando la estructura histórico-social de este país. Aunque ella no tenga el grado de historiadora, es una historiadora esencial. Ese trabajo que desarrolla con Roberto, que se llama Miscigenización y Cultura en Colombia, es un tratado de historia social, sobre todo, no digo que sea exclusivamente del siglo XVIII. Tensiones del odio en la pequeña comunidad. Y en La familia en Colombia, que es el libro más conocido de ella, desarrolla 4 complejos culturales, pero teniendo en cuenta el argumento histórico, el argumento diacrónico. El complejo americano, que se desarrolla americano o andino, que se desarrolla aquí en la Cordillera Oriental, en Boyacá y Santander, y un poco el Tolima. El segundo, que es el complejo neohispánico en Santander, su tierra. El tercero, que es el del litoral, que incluye ambos litorales.
y finalmente el de la montaña antioqueña. En ese de la montaña antioqueña ella ya prevé, por la estructura de la familia, el surgimiento a posteriori, pero no muy a posteriori, ya ve primeros evidencias del sicariato, y el sicariato juvenil en ese modelo. Eso es el año 61, 63. Muy bien. Ahora, publicaciones sobre salud, para ir entrando en la materia que creo que es la que más nos convoca. Tiene Alcohol y Cultura en una clase obrera de Bogotá, Medicina Tradicional en Colombia, que veo un ejemplar ahí de los 2 tomos que le publicó su Universidad Nacional. Más que la Universidad Nacional, su Universidad Nacional, que la tomó como propia y con toda la razón. Causas culturales de la mortalidad infantil, que es uno de los que voy a hacer más énfasis, con el de la medicina popular en Colombia, razones de su arraigo. En Nueva York le publicaron The Impact of Culture and the Norms of Disease, el impacto de la cultura y las normas de la enfermedad. Las normas de la enfermedad se refiere a conceptos propios de la gente, lo que llamamos en la antropología émicos de la enfermedad. En el Behavioral Science and Medical Education Journal, en 1966. La metodología de sus estudios cambia, pero no mucho, a través de su periplo vital. Podríamos sintetizar que es muy histórica, pero a la vez muy sincrónica. Ella está muy marcada por las enseñanzas primeras de un antropólogo archifamoso que se llama polaco, pero nacionalizado en Inglaterra, Bronisław Malinowski. El enfoque histórico que no lo practica Malinowski, no lo practicó nunca, iba en contra de él tácitamente. Para ella es muy importante, muy vívido, pero también es muy funcional y estructural. Ese es el gran mérito que todavía se le ve al libro La familia y cultura en Colombia. Y ese es el gran mérito en buena parte de la escuela del Instituto Etnológico Nacional, teniendo las escuelas precedentes de Franz Boas, entre otros. Ella tiene maestros maravillosos como Alfred Kreber, como John Rowe, que después viene a Colombia y se vincula con Hernández de Alba, o antes o después, no sé, antes, en la Universidad del Cauca. Y a Foster le interesa mucho el conflicto, pero en pequeñas comunidades y a veces hasta en las regiones. A él le interesa mucho la envidia, y fruto de ese trabajo con Foster, ella investiga y publica en Santander, en Cundinamarca y Boyacá, conflictos, tensiones del odio en la pequeña comunidad. Tiene un gran conocimiento de Colombia, tanto histórico, sin ser historiadora, y con más méritos que muchos historiadores. Y también viaja mucho, no solo al exterior, sino viaja mucho por Colombia. Se ven unos detalles. Yo no voy a hacer aquí citas de cuestiones anecdóticas como que para tal, alguna que otra, que para tal enfermedad, tales remedios, pero sí cita muchísimas cosas. Por ejemplo, un caso, niños enfermos de tosferina. A pesar de todas las recomendaciones médicas en las clases populares, pero estoy hablando de la década del 60, eso ha cambiado mucho, ya no creo que se usen muchos de estos procedimientos. Se usaba llevar al niño muy temprano a Monserrate y abrirle la ropa para que le entrara el buen aire, pero que en realidad la misma gente decía, es lo único que sirve, porque ni los remedios de hospital. Los médicos, los galenos, nos dirán acá si en el año 60 el coqueluche hacía muchas muertes. Y entramos ya a los conceptos primordiales de ella, en parte de la antropología. No digo que no, en la antropología, pero es que como se estaba en los comienzos de la antropología médica con ella, es que ella fue pionera en esa área junto con el de la familia.
ella utiliza conceptos que son muy americanos e ingleses, pero muy reales. En primer lugar, duda de que la medicina alopática sea la única medicina. Dice, no, todos son sistemas médicos, y en eso yo me identifico y tiene razón. Aparte de la traducción que se haga de lo que la gente piensa, estos sistemas médicos tienen un concepto de cuerpo, tienen un concepto de etnoanatomía, etnofisiología, de prevención de las enfermedades, de diagnóstico y de terapias. Y ella analiza, no será de completo recibo entre los galenos, pero sí se mete con la gente y se mete con los funcionarios médicos. Realmente, la medicina es un universal de la cultura, no lo dice concretamente, pero a través de toda la lectura está haciendo alusión. Todas las culturas humanas desde los primeros tiempos, no me gusta decir prehistóricos, sino prehispánicos para América o anteriores a la escritura, o como se quiera llamar, han tenido alguna concepción del cuerpo, la enfermedad y la terapia. Hay dos tipos para ella de medicina popular, que es la medicina mágica, que aquí yo he notado en las sesiones donde he asistido que hay un gran conocimiento por parte de los médicos del chamanismo, y el llamado curanderismo. En ambas ella hace con aportes muy importantes, pero a mi modo de ver los aportes son más destacados en el área del curanderismo. Para cada uno de los dos sistemas ella habla en este tomo de la medicina de las cabezas médicas. Las cabezas médicas son los practicantes médicos, ya sea los médicos profesionales como ustedes o la mayoría de ustedes, las parteras, los que hacen sangría, sangradores, flebótomos, o los curanderos, los chamanes, todos son cabezas médicas. Y no son absolutamente distintas, hay mucha conexión entre el sistema médico, chamánico o mágico y el sistema curanderista. Pero el curanderismo es más fácil en su diálogo con la medicina moderna. ¿Por qué? Porque ambos, medicina moderna y curanderismo, comparten que la etiología de las enfermedades es de la naturaleza. Está en el cuerpo y en la naturaleza. En cambio, la mágica son seres etéreos, seres que es muy difícil dominar, pero el curanderismo sí tiene una gran trayectoria de regambre hispánica aquí en América, y eso lo aprovechan los médicos. Por ejemplo, la conexión entre uno y otro puede ser, hay algunos casos que ella cita, la rezada de los gusanos. Algún médico me dijo, mire, lo de la rezada de los gusanos es porque el curandero conoce el ciclo del gusano en las reses. Y entonces él sabe, por eso dice muchas veces, no, yo no puedo ir hoy, voy 20 días más tarde. Y entonces los gusanos se caen. No lo dice ella, es la explicación que por otra fuente había obtenido. Recetar lombriz de tierra a los niños que están entumidos con lo que se llama el descuaje muchas veces, porque la lombriz de tierra desde el punto de vista mágico, como es retráctil, ¿no?, les va a dar movimiento muscular. Eso es un principio de magia de contagio, pero los curanderos también la usan, o sea, no tiene que ser exclusiva una u otra tradición. La etiología de las enfermedades mágicas puede ser personal, que uno nace con una patología de carácter mágico. Cuando la señora está preñada del niño, le hacen o embarazada mejor del niño, le hacen una magia, y él no la puede dominar ni ella la puede dominar. Esa es la magia que ella denomina como personal, y la impersonal es la de seres diversos como los malos aires, los espíritus de los muertos, los de los lugares malos o peligrosos. Yo me estoy pensando en la realidad hoy de Colombia con todos los sitios de minas antipersonales, de esa tragedia de las minas.
un sitio que eso se tiene que haber ritualizado y, excúsenme el término, sobrenaturalizado, mejor iba a decir un barbarismo. O terceras personas como chamanes, brujos y hechiceros. Doña Virginia no hace la diferencia entre brujos y hechiceros porque en nuestro país no se hace mayor cosa. Entonces ella es consecuente con ese principio que se vive. En realidad la diferencia entre brujería y hechicería es que el brujo utiliza básicamente, no es que sea un principio que se cumple 100%, no, mecanismos de pensamiento. Entonces el pensamiento es él puede embrujar con el pensamiento. El hechicero utiliza sustancias, utiliza objetos, se ha reportado, ella lo reporta en lo de la mortalidad infantil, hechiceros que se roban de los hospitales drogas y se roban instrumentos quirúrgicos y los meten a sus consultorios también para hacer aparentar al paciente que ellos tienen formación médica. Y magia de imitación y magia de contagio. Por ejemplo, si alguien coge tierra de cementerio y puede que la bote, pero le queda algo de tierra de cementerio en la mano, le dice, ¿qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y ahí está. Ahí está. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Yo me acuerdo de un médico que vino aquí una anécdota, a la sociedad y dijo que él no saludaba porque ahí se prendían cantidades de gérmenes y otros colegas no estaban muy de acuerdo con él. Era un doctor de Ibagué muy notable. Bueno, la medicina por contagio o por imitación se pueden contaminar etiológicamente las enfermedades. La pérdida del alma es otra razón, que un niño está durmiendo y de pronto el alma se le va, pero puede regresar. Pero si el niño dura 2 días con que sueña y el alma se levanta, entonces hay que traer o al chamán, al curandero y al médico no sirven para eso, más bien al chamán. Y el chamán averigua con sus rituales, con alucinógenos especialmente, dónde está el alma y la trae. Pero si el niño sigue estornudando mucho, según no sé qué cuadro clínico sea, es porque definitivamente son intentos del alma por salirse. Los estornudos, por ejemplo, en Tierra Adentro, esa zona que está hoy candente y está tratando de acabar al país, allá los estornudos son intentos del alma por salirse. Y el chamán tiene que recuperarla, Los casos de muerte súbita son interpretados por muchas comunidades indígenas como eso, que el alma se fue, se va, se sale y el niño amanece muerto al otro día. Hay también gente que la inyerban, le dan en el tinto unos bebedizos y entonces hay intentos del alma en esos enyerbados ¿para qué? Para dejar el cuero, como decía un campesino santanderiano, cita ella, y los sueños. Los sueños son viajes del alma y ahí viene toda una interpretación onírica que sería muy bueno que los psiquiatras la tuvieran en cuenta. Yo hice aquí una charla alguna vez sobre la etnopsiquiatría y trataba de ese posible contacto entre las teorías de Erik Erikson, de Veré y el psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, eso es para otra charla. ¿Cómo se previenen las enfermedades mágicas? Con amuletos. Y ahí está el célebre, no voy a extenderme porque ustedes lo conocen hasta mejor que yo, porque les ha tocado, ustedes lo han visto, Virginia lo vio, yo lo he visto, los colegas lo hemos visto, el mal de ojo. Es una enfermedad europea traída por los españoles. Ella dice que de pronto aquí también hay como referencias americanas para el mal de ojo, pero que también hay remedios. Un niño afectado por el mal de ojo, cuando le ponen el amuleto y el embrujo involuntario del ojo del mirador, del ojo del médico puede ser, o del ojo del obstetra en el parto, o del ojo del pediatra, o del ojo de un extranjero, o de un brujo, empieza a debilitarlo. Entonces, el amuleto que se compra a los indios inganos o camsalos, llamados sibundoy, del Putumayo, les da fuerza, ¡pa!, se revienta, excúsenme el término onomatopéyico, se revienta el amuleto
pero la enfermedad queda en el amuleto y el cuerpo está libre. Si el niño sigue sin recuperarse, hay un remedio guajiro que es el unto de oso. Pero hay muchos, pero este es el que cita Virginia, que le da, como el mal de ojo produce frío, el cuerpo se enfría y empieza a ensutarse, todos conocemos ensute, el niño sute, entonces la grasa de oso, el unto guajiro le da fortaleza, calor, larga vida, no se enteca, pero la grasa tiene que ser ritualizada por un piache o una piache de la Guajira o por un curandero que, si no es grasa de oso, en los de Sibundoy, por ejemplo, ellos ritualizan el aceite de almendras y el aceite de copaiba. Esto es de la carrera 10ª. Ese es un laboratorio excelente para estudiar, la 10ª con calle 12. Terapia de las... En primer lugar, hay de la medicina mágica y de la medicina también curanderista. La terapia fundamental, y creo que para la medicina alopática también, lo dicen los pacientes, la fe. Si usted no tiene fe del facultativo, ¿para qué va? Tiene que estar seguro. Yo le tengo cantidades de fe a los dos últimos médicos que me han visto, doctor Emanuel Ruiz Torres y Carlos Mendivelso, y creo que esa fe, sí, es que eso no es que yo la sienta, es que lo comenta la gente, la fe del médico, la fe en el mago, en el chamán y la fe en el curandero. Claro, eso se maneja políticamente por los 3 sistemas, y no nos vayamos a decir mentiras. Además de la fe, el mago hace invocaciones, llama a los espíritus para que lo ayuden a curarlo. Yo hice aquí, perdónenme que nombre algunas de las ponencias sobre la utilización de los espíritus en la medicina cuna, cómo el chamán usa el argumento histórico de los nuchos, que son representaciones de los ingleses que se aliaron con ellos contra los españoles, los muñequitos de madera, para curar la enfermedad. Ambos son unos exorcismos. Los ingleses expulsaron a los españoles, y el chamán expulsa a los poni o espíritus malévolos. Hay plantas ritualizadas y el principio activo de esas plantas es lo que sirve para curar, pero las plantas no solo se ritualizan, hay un paso previo que muchas veces médicos y antropólogos no tenemos en cuenta, que es el conocimiento objetivo del chamán y del curandero también. El chamán puede que piense en espíritus, pero conoce la naturaleza, conoce el número de nervaduras que tiene una hoja. En eso sí, las enseñanzas nos vienen ante todo del profesor Reichel Dolmatov, todo ese sistema analítico del chamán. No es que el chamán ecólogo, eso se ha prestado ya para demasiada elucubración, que el chamán protege la naturaleza. A veces sí, o muchas veces sí, pero a veces también le toca tumbar árboles, quemar monte, ¿no? La clasificación de las plantas es algo fundamental. Podríamos decir ¿cómo se llama lo que se clasifica? La taxonomía, la etnotaxonomía o las etnomedicina incluye eso, taxonomía, ¿no? Así como ustedes clasifican antibióticos, que las penicilinas, que estos otros nombres que se me van, de tercera generación, de segunda, los antisépticos, y hay unos y hay otros, ellos también, quizás no sea tan basado en la realidad de química y farmacéutica, pero sí de los principios botánicos, con quiénes se siembra, al lado de qué matas crecen. Eso para nosotros no tiene importancia. En la droguería, al lado de qué remedio está, ellos sí se fijan eso. Si está al lado de un antibiótico, de pronto ahí lo contamina. Es supremamente sutil. Y los objetos también. Los cuna tienen, por ejemplo, una cantidad de piedras duras que son balas de cañón de la época colonial, y las negras sirven para tales enfermedades frías y otras menos frías, y hay todo un proceso. Los cuarzos dan mucha energía y quitan el calor del cuerpo. Cuando
como es blanco, entonces si hay mucha fiebre le soban con cuarzo. No dudo de la ineficacia realmente, pero sí estoy convencido de que en el, digamos, a nivel, como se dice hoy para todo, a nivel psíquico, psicosomático o sugestión, sí cumple una función como lo ha demostrado o lo demostró Levi Strauss. Entonces, como decíamos, el curanderismo es más fácil del diálogo con los médicos alópatas que los magos, por las razones naturales versus las razones sobrenaturales. Ahora, en el curanderismo, la etiología. En primer lugar, ella es la pionera en establecer, en medicina popular, no digo que en estudios médicos, no sería irrespetuoso, los desequilibrios. Y los desequilibrios vienen, ya estarán pensando ustedes en la teoría humoral griega, vienen por la temperatura y por la dieta. La temperatura es la base de los desequilibrios con los humores. La temperatura está en dos organismos para las mentes populares, no para las mentes médicas de hospital, que están en la sangre, ustedes lo saben, fría, húmeda y caliente, obviamente. Y en el cuero, no solo, la sangre es lo orgánico, pero ahí la dermatología tiene función. Ellos al tactar, al tocar, descubren síntomas. Entonces ellos hablan, campesinos y curanderos dicen, usted lo que tiene es una enfermedad de la sangre o una enfermedad en el cuero, porque el cuero los vincula más a la ganadería, a su ambiente. Y un desequilibrio en la dieta. En esos dos está la asimilación, se supone que es la asimilación de la teoría de los humores, que es muy antigua, viene desde Hipócrates y pasa por una serie de recorridos que ustedes lo saben muy bien, hasta que llega aquí con los curas doctrineros y los misioneros, pero hay ciertos matices de eso. Virginia la cree en general, la cree. Pero hay algunos autores que dicen que los humores existían aquí en América antes de la llegada de los españoles, o algo que se puede asimilar a la teoría de los humores. Hay un antropólogo bastante famoso en el campo de la medicina, Joseph Bastien, que dice que en realidad lo que existe en América Andina, esto me aparto un poquito de doña Virginia, es una teoría hidráulica, que el cuerpo es un sistema de canales, de fluidos, por donde pasan, ante todo, sangre y agua y unos fluidos derivados entre los cuales está la leche materna, los orines, los mocos, pero ya son más densos. Entonces, esa densidad se vincula con la humedad, aunque no nos parezca, y lo líquido y algunos de esos fluidos con la sequedad. Entonces, él investigó los grupos Uru y Chipaya del lago Titicaca y vio que definitivamente sí había una noción de muy poco contacto entre gente muy vieja, que no es que hablaran ni de Hipócrates ni de los 4 humores, pero sí de las condiciones de la sangre, que se asimilaban a los humores de flemático, de sanguíneo, de la bilis negra y de la bilis amarilla, ¿no es cierto? En cuanto fuera de esos dos desequilibrios dietéticos y térmicos de temperatura, está también otra etiología que es la de la toxicidad de la naturaleza. La gente se enferma por insolación, por ejemplo, y ese es un punto de contacto entre ustedes y ellos. Los alunados, los que se exponen mucho a la luna, las enfermedades psiquiátricas se juzgan así. La depresión es que se expuso mucho a la luna estando borracho por la noche. Esos son testimonios de ella. Los resfriados, la lluvia, son acciones tóxicas de la naturaleza. Los malos aires.
Fíjense ustedes que hay una tradición muy americana de tener la cabeza protegida. Cachuchas de estas de visera, cachuchas comerciales, sombreros, bonetes desde la época prehispánica, bonetes, porque la cabeza es una antena a donde le llegan por oídos, por fosas nasales, por ojos, por boca y hasta por los poros le llegan los malos aires que son las enfermedades. No sé si eso se vincula con el concepto de, sí, malos aires, de las miasmas, ¿no? Por eso hay que tenerla protegida y eso es un concepto muy importante que llega a los hospitales y ustedes lo han visto muchas veces, como nosotros los antropólogos también lo hemos visto. Eso de los malos aires es una idea compartida con la medicina mágica. Para los magos es los aires del cementerio, de los sitios, de las lagunas encantadas, de los cerros encantados, pero para el curandero es los basureros, los mataderos sin higiene, y entonces el contacto con la enfermera y el médico y el estudiante de medicina es mucho más cercano. Los sitios pútridos, que es casi lo mismo, es, las canecas, las cocheras de los cerdos, ¿no? La prevención, para no extenderme mucho, es consecuente con esos conceptos. Entonces hay que bañar el cuerpo, pero no bañarlo mucho. Los padres se bañan una vez al año, o se bañaban. Yo creo que ahora tienen que bañarse más para estar bien presentados ante el gobierno, ¿no? Y ante los jefes guerrilleros. Muy bien, los baños y las limpieza de la gente de Sibundoy son una excelente muestra de las limpias, los indígenas de Sibundoy y de la limpieza. Y en la medicina popular, ustedes se han encontrado doctores con esa idea de que es que hay que limpiar el hígado, y los remedios populares, limpia el hígado, limpia el colon, y eso seguramente tiene un contacto con la medicina de hospital, y eso se populariza, y eso le sacan los comerciantes y los charlatanes, que los hay en la medicina popular, le sacan provecho. Muy bien, ya para pasar a la terapia hay cosas importantes, las clases. Hay perejil de distintas clases, liso, por citar uno que conocemos todos, liso y crespo, y no es el mismo terapéuticamente. El liso es más efectivo que el crespo. Distintas clases de paico para las lombrices. Un paico que es más oscuro que otros. Hay botánicos en ese sentido, pero los médicos botánicos también dan lugar a unos ciertos especialistas, como las parteras, que utilizan mucha botánica, los sobanderos, que son los ortopedistas, una actividad muy mecánica. Yo hago la traducción, excúsenme, no lo estoy comparando al doctor Roberto Meléndez con un sobandero de esos que están al lado de San Pedro Claver. Y la medicina casera, ¿no? Los curiosos son los que se fijan mucho en las enfermedades psiquiátricas y neurológicas. Y la medicina casera es otro nivel, no es de especialistas, es la medicina de las señoras, de las de la plaza de mercado, que es otra dimensión muy importante y que yo les hacía a mis estudiantes de medicina en la escuela de medicina mucha importancia de investigar y observar esa medicina casera, que es la empleada del servicio o en la propia huerta casera, fijarse en esos conceptos médicos. Otro aspecto muy importante que toma, y ya casi para finalizar, Virginia de Pineda, es la expectativa de los pacientes populares ante la medicina moderna. Eso es del año 60, las condiciones han cambiado mucho, pero ella hace un estudio supremamente minucioso, consciente, responsable de eso. En primer lugar, en esta época les molestaba mucho cobrar antes de terminar el tratamiento. El médico, no es tanto el hospital, es el médico que iba y costaba
la consulta 40, 50 pesos. Pero ¿cómo si no me ha tratado? Yo no estoy repuesta. En cambio, el curandero y el mago solo esperan el cambio y empiezan a cobrar cuando ella o él sientan mejores resultados. Decían que, y le decían a ella, y todavía lo dicen muchas veces, solo les importan los pesos, solo les importa el peso, la plata y la droga. Entonces eso crea desconfianza, creaba, porque eso ya ha cambiado mucho afortunadamente, desconfianza en los sistemas oficiales de salud. No piden dieta. Hay muchos médicos que dicen, no, dieta no, coma, que usted lo que necesita es comer. Eso sí, bueno, pero esa es una forma de dieta, porque enfermo que no come, no muere. Y había un campesino en Tabio que decía, enfermo que come y pe, su abuela que se lo cree. O sea, mientras usted coma, no se enferma. Por eso es tan importante la dieta. La fórmula que dan los médicos, o que sí, todavía hay muchos vestigios de esto, no tiene dieta. Qué vaina que no traiga dieta. Y no tiene abrigo tampoco, no me dice que me abrigue. Bueno, puede que sí se lo diga, pero yo quiero ver en el papel. ¿No es cierto? Para una dieta cálida, el contra es fresco, más que frío, es un remedio fresco. Generalmente las tabletas blancas, amarillas, en cambio los jarabes son cálidos. Para dar un ejemplo. Ellos no saben cómo funcionan los remedios, por eso es mejor que un médico les explique, porque leen la fórmula. A la clientela popular le gusta que el médico le explique cómo funciona el remedio, qué es lo que hace. Puede que no entiendan mucho, pero algo, y la actitud va a ser muy bien examinada. El examen físico a veces se choca contra el pudor. En Tierra Adentro, la consulta prenatal era en el año 75, era un fracaso, porque las enfermeras exigían que fueran a la consulta bañadas, y ellos se bañaban una vez o 2 veces en esa época al año. Tienen que ir al baño, no les da pena con el doctor, entonces no volvían. Entonces, la partera o el curandero indígena. Muchas preguntas, y el que debe saber es él. Yo, ¿por qué tengo que contarle si él es el sabio? Esto tiene su dimensión importante de carácter folclórico, ¿no? Es el poder del médico. Entonces, si el médico es el poderoso, el que tiene el conocimiento médico, ¿por qué tengo yo que decirle tanto? Si yo vengo donde el curandero es aquel, cuando el curandero me ve, él con 2, 3 cositas ya sabe lo que tengo. O sea, la impersonalidad de los funcionarios médicos, no digo solo médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, no oyen. Lo que no atañe al caso de la problemática familiar no les importa, porque ellos tienen, yo entiendo al médico también, les dan hoy día 20 minutos para un paciente que va a ponerse a hablar de la familia o de los gustos culinarios o de libros, como hago yo a veces con mi médico, etcétera. Lenguas. El papel de las enfermeras es muy, hoy día sobre todo yo lo veo como trascendental, porque llega el paciente con mucho dolor o con mucha tensión, y entonces estas mujeres o enfermeros, cosa que no hace el médico, ahora sí lo está haciendo, y que a mí me molesta un poco eso, es, no se preocupe, tómese el juguito, el bracito ya se le va a arreglar. Eso es un antídoto contra la enfermedad, es el poder verbal del lenguaje médico. Como el caso de los nuchos, que el chamán convence de que el nucho ya va llegando. Entonces, si a uno le dicen el bracito, es porque no es un brazo que se está acabando, sino es un bracito chiquito que es más fácil de manejar, el diminutivo. Bueno, eso hablamos otro día. No tienen en cuenta la familia, pero también los médicos populares son irresponsables. Y ese es otro problema grave de la medicina popular, y así lo hemos dicho muchas veces. En primer lugar está la charlatanería, el que está sobao, que no sabe qué hacer y se mete con consultorios y volantes que reparten en Chapinero todos los días, ¿no? Porque las razones, si el enfermo no se cura, es que estaba predestinado al fracaso. Eso ya no tenía nada que hacer. Y
está muy avanzado. Si quiere, llévelo al hospital, pero no creo. Pero está la posibilidad, porque no, ya los remedios de aquí no sirven, o el mago que dice, no, los espíritus están muy bravos, quién sabe el qué hizo, o qué enfermedad heredada, o qué asesinato heredado lo está pagando. Para los tres sistemas la fe es muy importante. Ella también hace unas estadísticas que no voy a leer acá, y en el libro de Medicina Popular en Colombia trae un verdadero tratado, no sé cómo lo vean ustedes, pero para mí es un verdadero tratado de historia de la medicina en la época colonial. Es la parte más extensa de los tomos. Para la medicina indígena y para la medicina negra, ¿cómo se llama? Afroamericana, hace una reducción a magia en el primer caso y a hechicería y brujería en el último, el de los negros. Pero donde más se explaya, y es verdaderamente delicioso leer esa parte de la historia de la medicina en la colonia y en el siglo XIX. Hay una cosa muy importante cuando hablamos de los humores, de la revisión que hizo Joseph Bastien, algo que los andinistas hemos encontrado en el sur de Colombia, que es la paráfrasis del cuerpo montaña, el cuerpo como una montaña, y eso es de los ambientes andinos. En el libro Namoy Misak del profesor Hernández de Alba, con quien hemos tenido con Roberto Pineda últimamente un contacto muy estrecho. Francisco Pillimuá Tumiñá Pillimué le dice que dibuja el cuerpo como una montaña, por eso es que tiene sentido lo de la idea hidráulica, porque una montaña está llena de conductos y ríos y cosas que circulan, circula moco, circula leche, circula orines, circula cera, circula grasa, y eso, el equilibrio de todas esas está muy en relación con esa teoría humoral. Pero él encontró otra que no está entre los humores, una idea que sí tiene que ver con tumores en el Perú, y parece que aquí en Tierra Adentro, según conceptos de Rinaldi Gómez y profesor Portela, cóncavo y convexo. Si el cóncavo y el convexo están en cierto equilibrio, la salud es recuperable. Cóncavo, las concavidades. Y ahí cae un concepto que ustedes, que es un misterio, digamos. Entre lo cóncavo y lo convexo funciona el cuajo y el descuaje. Últimamente salió en la revista de folclore que dirige el doctor Rubio, el patronato que dirige el doctor Rubio, la revista de folclore que yo dirijo, un artículo de un antropólogo muy posmoderno, pero interesante, hay que leerlo 2 o 3 veces, que dice que el cuajo es una entidad elusiva, que las parteras dicen, sí lo toca, no, el médico no lo tocaba, es médico, Santiago Martínez de la Nacional, no lo tocaba, y no, pero es que no está ahí, el cuajo es como una realidad virtual, está como que en todas partes y entra de pronto al cuerpo y se va, pero ellas sí son las especialistas en cogerlo. Yo les recomiendo ese artículo de este médico y antropólogo, doctorado en antropología, Santiago Martínez de la universidad. Bueno, en el cuerpo montaña es el piso frío más alto, por eso es el peligro de los malos aires, porque es lo más alto, y en las zonas, miren todas las fotos de la prensa de todos estos desórdenes, todos con cachucha o sombrero, porque los malos aires también pueden ser los malos aires del gobierno. Eso creo yo, bueno, no me voy a extender más. Muy bien. Virginia habla del triple legado. Realmente y tiene razón en su época, pero todo esto del triple, de que somos mezcla triétnica, que eso contribuyó mucho, Jorge, ¿se llama Morales? Otto Morales Benítez, pero dentro de con un pensamiento un poquito más analítico, más que 3, en el libro con Roberto, ellos analizan que son muchas más, le dan validez a todos esos
conceptos coloniales de tente en el aire, puesto atrás, o chabón, ¿no? de mezclas, ¿no? Entonces, sí, es una manera sencilla y rápida y operativa de juzgar al colombiano. Es la mezcla de negro, indio y blanco, y salimos del taco. Pero hay muchas internamente entre esas tres variedades. Virginia en el afro lo reduce en el tratamiento médico, casi que lo reduce a la magia y a la hechicería. Casi no le concede virtudes de medicina curandera o natural en ese trabajo, en sus conversaciones y en sus clases sí. Y a la indígena también la vincula mucho con la magia. Bueno, el índice de la medicina colonial es inmensamente rico, trata todo lo del testimonio del equipo médico de Vargas Machuca, trata todas las experiencias en Santander con la lepra, pero son temas que realmente sería un poco irrespetuoso hablar ante ustedes de eso, pero los trata y parece una médica, en cierta manera sí parece una médica, hay muchísima información. También existe el último ejemplo que les voy a decir, algo similar al sacrificio que hacían los muiscas de las gavias que colgaban a un sacrificado para obtener su sangre. Era un suicidio social, era un sacrificio. Ella habla que no es que se llame las gavias, pero sí a la parturienta la cuelgan del techo para que el cuajo y el niño, el cuajo se coloque y el niño baje. Que vamos a estar de acuerdo, obviamente, pero hay sus razones. Todos los conceptos de espacio, de arriba a abajo, de posición corporal, hay que conocer la etnoanatomía de esas poblaciones. Y las enfermedades pulmonares, que decía un profesor Concha, me parece, Concha Venegas, que decía que las enfermedades intestinales acababan con la población infantil, y eso la motiva a ella también para estudiar eso. Bueno, voy a terminar con la experiencia en la Universidad Nacional. Ella fue pieza fundamental en los departamentos de antropología, de sociología y en la Facultad de Medicina. Por ella estoy convencido, y sus enseñanzas, a partir de los trabajos sobre mortalidad infantil, que alumnos que tuvieron posibilidad, que tuvieron experiencia, puede que no haya sido toda la carrera, pero charlas de ella, asistir a ella, conversaciones en los corredores, en la oficina, estudiaron antropología, por lo menos 3. Humberto Amariz Mora, no la ejerció, pero la ejercía a su manera, digamos, no fue investigador de publicar y demás, pero todos los días la ponía en práctica en su consulta externa o en su hospital o con los niños y niñas. Humberto González, también de la Universidad Nacional. Si no es de la Nacional, es muy pocos. Y el otro, Liborio Sánchez, el hermano de Nina Friedman, excúsenme, es que ya estoy entrando al 8º piso. Liborio Sánchez Medina, por un lado, y estos dos que acabo de nombrar. Liborio, y bueno, los otros dos. Amariz Mora y Humberto González. Yo tuve el honor de reemplazar en la Javeriana a Humberto González, pero con un hándicap. No me había graduado todavía. Mi hermano, que estudió en la Javeriana, de pronto la secretaria de la Javeriana, la secretaria del doctor Janer, le dijo: ay, Álvaro, necesitamos que el ministerio nos exige un profesor de antropología médica, su hermano no estudia. Sí, pero está estudiando. Yo ya ya había hecho la tesis, pero estaba. Y entonces el profesor Reichel me dijo: usted tiene condiciones, acepte. Qué susto. El primer día que llegué al 8º o 9º piso del hospital, la mayoría eran 2 o 3 años mayores que yo. Yo llegué por la puerta de atrás, que el hospital, los salones tenían una aquí, por detrás de los estudiantes, y otra donde era la cátedra. Y pasé sin ningún problema por la cátedra.
pero apenas me volteé, mi primera clase, fuera de las experiencias docentes que ha tenido en los Andes, que había que hacer prácticas, porque decía, mire, el que no sea docente tiene que hacerlo, si no, desertan. Y entré, y cuando me volteé hacia los estudiantes, las piernas me hacían así. Pero allá hay un sistema que ustedes conocen, los profesores de la Javeriana, o había la cátedra, que era un mueble alto, ¿no es cierto? Entonces yo me metí en la cátedra como estoy ahora, y entonces no me veían, pero alcanzaron a darse cuenta. Y un día que utilicé la terminología de los Andes y de otras universidades, dije, bueno, tal día va a haber, vamos a tener parcial. Y un guasón me dijo, perdón, doctor, ¿qué pasa? Sí, ¿qué? ¿Parcial de orina? ¿Qué le contestaba yo a eso? Me tomó el pelo para hacer la novatada. Ellos tres fueron casi que la retribución esos tres antropólogos. Hubo otros casos, Guillermo Correal no terminó, pero hizo los estudios. Andrés Soriano fue el gran profesor Andrés Soriano Lleras del Instituto de Antropología. Rivé era médico, el profesor Paul Rivé, maestro de doña Virginia, era médico. Y sigue toda una pléyade en la historia de la medicina y de la antropología hacia atrás, el siglo XIX, de gente que nos dio las bases en dos tipos de temas. En primer lugar, lo que se ha llamado el debate eugenésico, y en segundo lugar, el grupo más desarrollado para el imaginario nacional y científico prehispánico, pero ese es el imaginario, eso es muy relativo, que eran los muiscas. Entonces ahí se destacan Manuel Uribe Ángel, Liborio Cerda, todos médicos. De pronto se me escapa uno, Liborio Cerda, Manuel Uribe Ángel, Miguel Jiménez López, y sobre todo en lo eugenésico, Luis López de Mesa. Si se me queda alguno, ustedes lo subsanarán. Y posteriormente, y CUP, César Uribe Piedrahíta, el de los laboratorios CUP, Andrés Soriano, y a los médicos les ha fascinado. Tengo que nombrar a Adolfo de Francisco, naturalmente, y a muchos que no los puedo nombrar a todos, pero así de los casos más significativos. Y ese diálogo entre medicina y antropología yo me he dado cuenta aquí en las sesiones muy didácticas que asisto, no siempre, de la Sociedad de Historia, no siempre asisto, no es que no sean siempre didácticas, de ese diálogo que es fructífero. Bueno, les agradezco mucho. Entonces ahora sí podemos pasar a ver las imágenes. La primera es Virginia ya en sus años cercanos a 1999, su deceso. Esta es la carátula del libro Familia y Cultura en Colombia, donde habla de los 4 complejos culturales que les hablaba, del americano, el novohispano, el de la montaña y el del litoral. Ahí está ella en su estudio, ya mejor, es mucho mejor que la foto o el dibujo del billete. El dibujo del billete realmente no parece ser ella. Si ustedes comparan con ese candor de la expresión, esa bonomía femenina en la expresión y en su trabajo, en su responsabilidad con el estudiantado, con la ciencia y el compromiso, ¿no?, que muy pocas antropólogas lo han vuelto a tener. Claro, hay otras, Nina Friedman, la hermana de Liborio, Alicia Duzán de Reichel, Berta de Corredor, Gloria Triana, muchas, etcétera. Este es el libro La miscigenación, que le editó la Universidad de los Andes, de 2 tomos, que es de una calidad de información, no solo la cantidad, sino el respaldo documental que los 2 esposos Pineda lograron hacer en ellos. Esta fue la mujer que le dijo que cuánto había cobrado, que cuánto había costado, y ella le dijo no, nada. Dijo, entonces no la trato porque es un desprestigio que me vean charlando con usted. Ella es Virginia. Virginia y Roberto entre los yuco, fíjense ustedes la estatura del indígena, él enseñándole a manejar el arco. Realmente fue un matrimonio
maravilloso. Él fue director del Instituto de Antropología, él fue director del Centro de Vivienda. Como todas las personas, tuvieron fallas. Él era de izquierda, más de izquierda que ella. Ambos hicieron parte del Instituto Indigenista Colombiano y estuvieron en los años 40 y 50 en el curubito de la intelectualidad nacional, como muchos médicos, muchos antropólogos, muchos intelectuales como Antonio García, Gerardo Molina, etcétera. Ese es uno de los tomos que están también en el escritorio de Medicina Tradicional en Colombia. Este es el triple legado, el otro es Curanderismo, Magia, Curanderismo y Cultura, el otro tomo. Es la otra edición, creo que es más reciente, de Familia y Cultura en Colombia. El maestro de ella, médico, americanista, promotor de las ideas del poblamiento de América a través de las islas del Pacífico, Paul Rivet. A mí no me molesta Rivet, al contrario, yo soy de la tradición riveriana, pero me parece que se le han hecho demasiados homenajes en comparación con los homenajes a los colombianos. Hasta ahora se está rescatando merecidamente el trabajo de Hernández de Alba. Es que Rivet sembró la semilla, pero no fue solo la semilla. Si no hubiera encontrado buena tierra, no surge. Y hubo aspectos que Rivet no podía dedicarse a todo, pero sí se dedicó a mucho. Para Luis Duque, Rivet era la panacea, era su maestro, no sé qué piense Roberto, su maestro fundamental, y ahí paró la antropología. En los años de su experiencia americana en Washington, en el año 60, para él, para Duque. Godo de Marinilla, decía él en la rectoría de la Nacional, yo soy Godo y Godo de Marinilla, y nieto o sobrino de Román Gómez, saben a qué atenerse. Y el secretario o el síndico llevaba revólver, que era Horacio Rodríguez Plata, el intelectual tan querido por mucha de la Academia Nacional. Perdón, esta joda. Este Luis Duque en sus experiencias en San Agustín, esto es en Quinchana, eso no son las mesitas ni A, ni la B, ni la C, ni la D, sino es en Quinchana. Quinchana es relativamente cerca a las fuentes del río Magdalena. Fue gran compañero de Virginia, de Pineda. Otro día Roberto les puede hablar podemos hablar de la historia de la antropología. Ahí está, el abominado rector de la Universidad Nacional, carísima persona para mí y creo que para muchos de mis colegas. Su biblioteca, ahí se ven los tomos de la historia del planeta y se ven, bueno, el esposo de Virginia, Roberto Pineda Camacho. Él hizo varios estudios, no creo que deba terminarse sin nombrar. Escribió uno de los trabajos más serios sobre la zona tabacalera de Santander que yo utilicé para una de mis primeras publicaciones, un trabajo muy serio y de denuncia. Es que ellos denuncian, sobre todo Roberto, ambos, y eso de que los antropólogos de la década de los 40 no denunciaban, eso no es cierto, o que aquí Reichel no creó escuela, eso tampoco es cierto. Bueno, este es el Colegio Virginia Gutiérrez de Pineda en Bogotá, una parte, me parece, sí. Ese libro es maravilloso, es un folletico que editó la Universidad Nacional, la Facultad de Sociología. Bueno, les agradezco mucho, muy amables. El matrimonio Pineda Gutiérrez eran 4 hijos. El mayor sociólogo, faltó otro detalle, casado con Patricia Vila, antropóloga, coautora de este libro. Virginia me regaló a mí este libro y como pueden ver está subrayado, traído y todo, porque sí lo he leído. El segundo hijo, el esposo de Patricia, sociólogo, el segundo hijo es médico. Estudió conmigo todo el tiempo y actualmente es el jefe de cirugía cardiovascular en Minnesota, Edgar. Luego viene otro que es restaurador de automóviles y el menor está viviendo también en Estados Unidos dedicado a la gastronomía.
De todas maneras, en alguna época que yo estudiaba en la casa de ellos y Edgar estudiaba en mi casa, alguna vez Virginia nos dejó unos sándwiches para estudiar por la noche y yo no me los comí y al otro día me regañó. Entonces Edgar le hizo el reclamo, que cómo me iba a regañar, y ella dijo: yo no tengo 4 hijos, tengo 5, en ese tono. Esa fue la relación que yo tuve con ella. Entonces, pues era para contar esos detalles de por qué fue tan cercana a mí Virginia. Posteriormente, unas discusiones bastante acaloradas en este recinto, bueno, en este no, cuando la academia era en la calle 61, con Carlos San Martín. Y hubo una situación muy acalorada que implicó a nuestro país, que fue el fruto de que ella ingresara a esta sociedad. Hubo un problema jurídico, creo que fue en facultativa, ya no me acuerdo, ahora que oí hablar al doctor Jorge me acordé de eso. Ella, facultativa, era propiedad de un tegua, y estoy hablando en los años 60, y hubo un problema jurídico muy importante, yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero hubo un problema jurídico muy importante, estoy hablando de los años 70, entre el ejercicio de la medicina empírica y el ejercicio de la medicina normal. Y me acuerdo que Virginia fue una mediadora muy importante entre la Academia de Medicina, el Ministerio de Salud y el dueño del pueblo, que era facultativa. Entonces todo eso, ahora que lo oí hablar a usted, me acordé de todas esas… Perdón, en esa época Virginia calculaba alrededor de $1.000.000 o más los ingresos del hermano Manuel. Que eran muchísimo dinero, eran muchísimo dinero, exactamente. 500, 600, 600 pesos. Exactamente. Entonces, vuelvo a digo que fue mi segunda mamá, y coincidencialmente por eso estoy aquí en esto. A raíz del conflicto que hubo con este problema entre el gobierno, el Ministerio de Salud, la población de Facatativá, creo que era Facatativá, ¿no? Y la Academia de Medicina de Madrid, bueno, ella ingresó a nuestra sociedad, fue la primera mujer que ingresó a la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, y vuelvo y digo, hubo una discusión acalorada con el doctor Carlos San Martín, que en paz descanse también. Salimos a cenar, estoy hablando, perdóname que me more en esto, Virginia, el doctor Humberto Rosselli, el profesor Andrade Valderrama y otro doctor que era presidente, el doctor Pantoja, creo que era, es decir, y yo, que yo era el bebé de esa reunión, y llamó la atención de cómo usted viene a comer y a tomar vino y su marido ¿dónde anda? Que era Roberto. Bueno, con Edgar nos pusieron en la universidad, éramos como 5 compañeros en la Universidad Nacional, HPs, hijos de profesor. ¿Eso qué nos significaba? Porque para nosotros era un privilegio no solo ser hijos de nuestros padres, sino como eran profesores de la Universidad Nacional, teníamos un descuento bastante importante en la matrícula. Y Edgar decía que él no era HP, él era doble HP, porque Roberto y Virginia eran profesores de ahí. Pero bueno, a raíz del conflicto que hubo con este empírico, Virginia ingresó a esta institución hablando del tegua. Fue una exposición muy bonita. Voy a leer aquí en este libro que escrito por ella, únicamente un párrafo pequeño. Dice: el tegua constituye una personalidad médica tradicional configurada por quien en alguna etapa de su vida ha tenido alguna vinculación con cualquier institución de la medicina facultativa, hospital, droguería, visitador médico, etc. Su experiencia no es práctica, sino visual o de información. De esta experiencia se inician en el curanderismo aplicando sus conocimientos así adquiridos.
Uno de los más relevantes ejemplos es el que se presenta a continuación y que opera en una capital del occidente colombiano. Bueno, pues este demora 4 páginas, pero este fue el inicio de eso. La otra cosa en la cual era ella muy enfática fue en la brujería. Y entonces escribió: las brujas, entre todos los entes espirituales, los más universales son las brujas. No hay rincón nacional, por apartado que parezca, donde esta creencia no permanezca viva y actuante. Conviene señalar que estos seres sobrenaturales tienen una clara procedencia europea, aunque su concepción sea más distante, expresión del paganismo de origen grecolatino con elementos tomados también de otros sistemas orientales. En reuniones rituales de las brujas o sabbat, de días preferidos, particularmente viernes o sábados, en sitios ceremoniales secretos, el culto al demonio, configurado generalmente por un cabrón, se focalizaba en el ritual, parte del cual consistía en besarle el trasero en vuelos nocturnos para concurrir a estos lugares u a otros sitios donde se cumplían actos maléficos, empleo de alucinógenos y de formas diversas de prácticas de desdoblamiento. Bueno, esto se extiende, pero más o menos eso era lo que ella nos inculcaba, que pudiéramos manejar, y con Edgar, mi compañero, mi otro hermano, cada vez que estudiábamos, ella nos regañaba porque nos dejábamos de estudiar o porque salíamos a comer helados, alguna cosa, pero siempre nos insistía en que teníamos que estar en contacto y que por nuestro trabajo y nuestra profesión y nuestros estudios deberíamos conocer algo de la medicina popular, que no podíamos echarla a un lado, ¿no? Que no quisiera que lo aceptáramos, pero tampoco que la condenáramos, ¿no? Sino que integráramos esas cosas con la población a la cual atendíamos. Y realmente en este momento esto que estoy hablando fue una parte coincidencial que estuvimos hablando, que yo no sabía que iba, sino le dije al doctor Sotomayor que yo sí la conocía y que había sido muy cercano a ella, y lamento desafortunadamente no estar aquí con sus familiares, a quienes traté de contactar, pero honestamente no pude, ¿no? Pero fui muy cercano a ellos, ¿no? Y creo que con esto podría extenderme muchísimo contando más cosas, pero creo que con esto es un suficiente homenaje, ¿no? A esta mujer tan valiosa que, como bien lo dice usted, figura en nuestros billetes, y ya hay un colegio, y a mí me parece sí muy importante, porque más de una persona en esta institución me dijo: ¿quién es ella? ¿No? Entonces yo creo que sí es importante que nosotros difundamos un poquito más lo que ella hizo. Se le conoce más que todo por lo de la familia, y está muy bien. Su aporte a los estudios familiares en Colombia es trascendental, y por eso se descuidó lo de la medicina, y por eso se descuidó el enfoque histórico del siglo XVI, XVII y XVIII, que todo se focalizó en la familia, pues claro, por el gamín, por los abandonos familiares, por los tipos de familia en Colombia. Ella, por ejemplo, privilegió inicialmente que la familia de la costa no era tan desordenada como creían acá, que porque tenían tales y tales muchachitos, pero observó en el gamín que en la costa gamines no hay, gamines locales, y yo lo pude confirmar. Hay gamines del interior, tolimenses, santanderianos, boyacenses, sobre todo santanderianos y cundinamarqueses y bayunos y antioqueños, pero en la costa, yo lo vi en el Golfo Morrosquillo, si hay una muchacha que viene, como dicen aquí las señoras, un desliz, la abuela lo coge, o sea, es una familia matrifocal, y eso es un marco de protección maravilloso que no permite. Ahora, con toda esta transformación tan espantosa y tan rápida que ha tenido la costa y el país, no sé cómo vaya a cambiar esa estructura, pero la familia en la costa es supremamente funcional, y ella lo atiza. Hay un matriarcado importante. Y con relación a eso, ya por fin encontré los que quería leerles, que hablaba ella, que nos enseñó desde el principio, antes de que nos pusiéramos blusa blanca, ella nos dijo esto: la medicina casera constituye la atención médica inicial a cualquier enfermo, satisfecha a nivel del hogar, utilizando el saber que se encuentra en el ambiente cultural de la comunidad
y que se injerta en los principios adscritos al cunanderismo. Es ejercicio de todos los adultos, especialidad del sexo femenino y, repito, recurso inicial y de emergencia ante la enfermedad en cualquier miembro del grupo doméstico. Eso es lo que hoy día coloquialmente uno llama el doctor dicen esto, dicen aquello, pero sí es una persona muy valiosa y yo estoy muy complacido, doctor Morales, de que usted tuviera esa inquietud y esa propuesta para que nuestra sociedad le hiciera el reconocimiento que ella se merece, y espero que podamos de todas maneras difundir más actividades, porque definitivamente ella sí es un patrimonio histórico para nuestro país. Gracias. Antes de organizar esta charla de hoy, me comuniqué con el doctor Augusto Gómez López, porque Augusto está reconocido aquí en el libro como una de las personas que ayudó a la doctora Virginia Gutiérrez de Pineda. Yo lo ayudé mucho en la investigación, en el Archivo General de la Nación, en todo lo que era investigación colonial y el siglo XIX. Y ella fue la que me nombró, por su sugerencia, me nombraron como encargado de unas cosas del archivo. Les voy a hacer una serie de comentarios desvanados de mi experiencia. Yo no sé por qué a mí me gustaba la antropología. Al final de mi bachillerato, yo soy miembro de una familia de médicos, bisabuelo, abuelo, hermano, en fin, quise estudiar antropología. Y mi papá me dijo, eso no te lo costeo. Acuérdate que vocación viene de boca. Primero garantízate la subsistencia, luego te dedicas a lo que tú quieres. Entonces, me estudié medicina. En la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, nunca recibimos historia de la medicina. Yo soy, como tú, los últimos de la promoción que recibimos 7 años de medicina. Tuvimos unos profesores extraordinarios de antropología médica, los doctores Jorge y Hernán Vergara, un par de psiquiatras maravillosamente preparados, muy inteligentes, muy educados, me impregnaron a mí mucho. Yo por esa motivación terminé asistiendo a algunas clases de antropología de la Universidad Nacional y algunas veces tuve la oportunidad de conocer a la doctora Virginia Gutiérrez de Pineda. Luego seguí yo mi trabajo, me gustaba la pediatría, me vinculé a la pediatría, el año rural, me tocó trabajar en la costa. Yo soy un costeño enredado, nací en Montería y terminé en Montería trabajando allá, y yo abría mi consulta y le pedía permiso a los campesinos de grabar la consulta. Una maravilla, la cantidad de cuentos que tenía. Tuve mi mejor amiga en la costa, yo tenía 23 años y mi mejor amiga tenía 84, doña Rosenda Montiel, una señora pie pelado, descalza, ignorante, pero maravillosa. Me ayudó muchísimo en mi año rural, le dejé todas mis pertenencias, le dejé el taburete, le dejé el petate, el chinchorro, todo. Me tocó una experiencia muy curiosa con el cuento de las mujeres en el rural. Tenía 2 promotoras que me acompañaban permanentemente. Y mi papá me dijo antes de salirme yo para el rural, yo, cuidado, te consigues una querida de cuarto de balsa, una campesina, un amante, porque te enredan. Yo no le hice caso a eso, pero evidentemente un día caminando en los caballos se me quedó la campesina, me dice, una campesina, doctor, ¿no quiere mujer? Yo con unas ganas, y yo, no, gracias, porque me enredaba. Entonces, la costa es una absolutamente maravilla. Fui médico de Corraleja, extraordinario, me tocó ser médico Corraleja en Santa Isabel, en Tres Palmas y en Cereté. Me tocó asistir a unas excavaciones fraudulentas en Momil. Hacían los muñecos y los desenterraban, luego desenterraban. Momil 3. Muy curioso. Me dediqué a la medicina, a la pediatría, y con la pediatría me gustaba mucho la antropometría. Y desde la antropometría a la antropología no fue sino un paso. Y me dediqué luego, a un momentico, a trabajar con los elementos de la arqueología. Ahí conocí el mundo tumaco, que me fascinó, y he conocido cosas interesantes.
tuve oportunidad de trabajar con arte prehispánico y he encontrado una cosa curiosa, el pensamiento analógico. El pensamiento analógico es lo que une el mundo prehispánico con el mundo antiguo. He comparado al mundo tumaco con el mundo griego. Los griegos decían lo mismo que decían los egipcios: la vida entra por el lado derecho, sale por el izquierdo. El lado derecho es el fuerte, el lado izquierdo es el débil. Entonces, en el mundo tumaco uno encuentra la cerámica que representa dolor, la mano izquierda en el lado izquierdo. Representan el ojo derecho afectado porque el ojo masculino. Representan a la mujer lactando siempre, casi siempre en el tumaco de la Tolita y en otras culturas, el seno izquierdo, es el seno más femenino. La mujer se asocia a lo izquierdo, el hombre a lo derecho. Los griegos decían, si la mujer está embarazada, el feto se localiza en el lado derecho, es masculino. Si se localiza en el lado izquierdo, es femenino. La semilla nace del testículo derecho, si es masculino. Si sale femenino, del testículo izquierdo. Entonces uno lee aquí a los cronistas españoles, a López de León y a Méndez Nieto, y cuentan cómo aquí los españoles se ligaban el testículo izquierdo para que no saliera semilla femenina, sino semilla masculina. Los griegos decían, si la mujer está preñada de macho, tiene la barriga puntuda. Si está preñada de hembra, curva. La razón, la erección. Si está puntuda es macho, si está plano es curva. Si la mujer está preñada, decían los griegos, de macho, los pezones están hacia arriba. Si está preñada de hembra, hacia abajo. Entonces, cuando, por ejemplo, estuve con el doctor Roberto Pineda, estuve viajando allá a Caño Monchuelo y luego estuve en la Sierra de Santa Marta, tuve la oportunidad de conversar con un mamo y me sorprendió un mundo totalmente orientado. Montaña macho, montañas hembra. Las montañas machos son puntudas, las montañas hembras son curvas. Cuando uno va a tierra adentro, las montañas hembras son las que reciben los hipogeos, las curvas, las puntudas no. Entonces es un pensamiento similar, pensamiento analógico, porque compara. Entonces hay mucha comparación. Entonces la medicina popular es el encuentro del chamanismo con el galenismo. He tenido la posibilidad como profesor de Historia de la Medicina, yo voy con mis alumnos a las consultas de los curanderos, le pago al curandero la consulta, para que los muchachos aprendan cómo se hace la consulta con el curandero, muy importante eso. Y evidentemente lo que sea el profesor, ellos emulan el conocimiento, ya tienen cosas de anatomía y demás, se burlan de los médicos, de los ortopedistas, entonces uno tiene que respetarlos. Interesante, como médico, pediatra, una vez yo haciendo una consulta pediátrica, una abuelita me comienza a dar vueltas, ay doctor, ¿por qué no se quitan los anteojos? ¿Por qué mi señora? Doctor, usted tiene los ojos azules, y los doctores con ojos azules ojean a los niños. Quítese los ojos, los lentes, mi señora, yo soy miope, no puedo ver. Entonces luego entendí por qué cuando yo iba en Transmilenio, miraba a los niños, la señora se incomodaba cuando los veía, porque tengo los ojos azules, con lentes los ojeo. Entonces eso es importante. En la Pedrera, estuve en la Pedrera, en el Amazonas, una cosa muy curiosa. Me estaba esperando una pediatra para ver un paciente mordido por una serpiente, un botos, una destrucción total de los músculos. Él estaba angustiado. Entre yo, la doctora había hecho una formulación excelente de los medicamentos, pero él estaba angustiado. Entonces nos pidió el favor de que si podíamos permitirle que llevara a un chamán amigo. Entonces el chamán amigo, y le hizo una serie de combate contra el chamán enemigo. Al día siguiente fuimos y el paciente evidentemente estaba mucho más tranquilo y mejoró en cierta forma. También en la Pedrera tuve oportunidad de ver mujeres que iban a la consulta con el chamán para que les rezara y les inhibiera la ovulación y les dé formulación médica para la ovulación. Entonces, eso es una realidad, la curación, la sanación simbólica. Tuve oportunidad de hacer un trabajo muy importante con una antropóloga, Alejandra Quevedo.
que trabajó en la Fiscalía sobre curación simbólica. Visité muchos santuarios católicos, protestantes y participé en ceremonias indígenas. Y encontré que la gente se cura en esas misas de curación por 7 fuerzas. 7 fuerzas que operan así. La primera fuerza, la peregrinación. Cuando la gente peregrina, pone de sí tanto que ya hay una actitud que va a ocurrir algo nuevo. Segundo, la música. En todas las sanaciones hay música colectiva. Eso es una cosa, una fuerza especial. Tercera fuerza, el acompañamiento. Mi acompañamiento se convierte en acompañamiento del otro, el del otro el mío, y así. Cuarta fuerza, el ritual por sí mismo genera una orientación, un ritmo. Quinto, el carisma del oficiante. Sexto, la autosugestión. Eso mejora. Finalmente, el testimonio, la gente mejora. Entonces, yo asistí luego a esas cosas a la clínica del dolor. Y la gente de la clínica del dolor enferma. Pero hacíamos todos los exámenes y no estaba nada afectado. Simplemente la mente. Entonces, para decir que es un encuentro médico con un paciente, es un encuentro de neurobiología. Lo que sea el doctor, muy importante. Cuando uno va donde el médico, una buena relación produce encefalinas, endorfinas, serotonina, eso lo tranquiliza a uno. Cuando uno va donde un médico que lo brujea a uno, que le hace una mirada inadecuada, lo enferma. Entonces, la relación médico-paciente es un elemento muy importante de esto de neurobiología. La medicina tiene 5 mentalidades científicas. La mentalidad científica del siglo XIX, anatomopatológica, la segunda la fisiopatológica, la tercera la etiopatológica, la cuarta la antropológica y la quinta la bioética. Entonces, esto es interesante hablar. Con el doctor Roberto Pineda Camacho tuve la oportunidad de viajar a Caño Mochuelo, trabajar allá con un profesor, el director del proyecto, muy interesante, el doctor Reinaldo. Entonces me contrató para que yo dirigiera la misión médica. Yo dije, ¿cómo vamos a dirigir la misión médica a Caño Mochuelo? Yo cabezas médicas universitarias no llevo, porque uno de los problemas de las cabezas médicas universitarias es hacerle creer a los indígenas que la medicina a ellos no vale la pena y se les crea la vergüenza étnica. La vergüenza étnica es creer que la medicina de ellos no vale la pena y que sus ideas tampoco. Entonces llevé 4 indígenas: Eudosio, Becerra, Huitoto, Honorio Ruiz, Sicuani, Marcelino Chindoy, Kamsá y Arubico, Aruaco. Y fueron los que hicieron la consulta durante el tiempo que estuvimos. Maravilloso, no hubo ninguna complicación. ¿Por qué? Porque yo sabía que el 80% de la patología es patología sencilla y que se soluciona con cosas elementales. Lo único que yo llevé como cosa importante fue sodio antiofídico. Pasó cosas muy curiosas. El Marcelino Chindoy ofreció una ceremonia en las comunidades del Orinoco, ofreció yagé. El yagé no es del Orinoco, es del Amazonas. Entonces indígenas consumieron yagé, a las 2 horas estaban enloquecidos, gritando, terrible, y a Marcelino se le salió de las manos el asunto, pero Tomás hizo una fuerza especial. Se vino donde mí y me dice, doctor, ¿cómo sigue su hombro izquierdo? ¿Mi hombro izquierdo? Me acordé que yo había tenido un manguito rotador, un problema de manguito rotador. Entonces lo que dice el doctor, ellos perciben alteraciones corporales por la posición de los hombros, la fuerza muscular, algo importante uno tiene que reconocer en ellos. ¿Cómo salimos de esa situación del yagé? El mamo que estaba al lado mío, yo le dije, mamo, haga algo que esto está complicándose. Entonces el mamo comenzó a los 5 minutos estábamos tranquilos, especial. Yo a las 2 de la mañana estaba cansado bajo los efectos del yagé y le digo a Eudosio, ya quiero salir de esto. Eudosio cogió un tabaco. Yo no sé si me mejoré, pero me sentí un alivio terrible, importante. Entonces, la medicina sí tiene un efecto muy importante, mental, psiquiátrico, y eso es interesante en esto. Quisiera comentar otras cosas, pero evidentemente es imposible una medicina sin antropología.
es imposible, porque la medicina implica siempre un hecho de subjetividad. Con el doctor Roberto Lleras he tenido la posibilidad de trabajar alguna vez. Fue muy gentil conmigo de permitirme acceder a la colección del Museo del Oro. Hice un trabajo sobre orfebrería y patología, y luego hicimos un trabajo sobre las momias enmascaradas, momia yuco, muy interesante. Entonces, y aquí tenemos en la Academia Nacional de Medicina una cosa interesante, el Museo de Medicina, logramos establecer un logo especial que va a salir en estos días por cuenta de Andrea Mejía, la artista. El logo de la Academia va a ser del museo una cabeza prehispánica con deformación, el emblema de la Academia, que es el emblema de la insignia de la Cruz de Malta y la Asclepio, para señalar la tradición griega y la tradición cristiana, y el microscopio. Entonces vamos a salir de eso, que la medicina colombiana no se puede separar de la medicina indígena. Eso es una pretensión absurda. Y tenemos aquí una colección muy importante de prehispánicos, unos cráneos con deformación y demás. Y vamos a montar, en un tiempito, vamos a montar una colección de exvotos en cera y en votos en oro. Exvotos en oro, hechos en ciénaga de oro, porque yo tuve la oportunidad de estar trabajando en San Benito de Abad, viendo las ceremonias de los santos y eso, y en San José de Uré, en Córdoba, que es un palenque especialmente interesante. Eso es lo que les quería decir en general. Me parece la conferencia del doctor Morales maravillosa, porque le señala a todos los estudiantes, a todos los asistentes, que una medicina sin antropología médica es imposible. La doctora Virginia Gutiérrez de Pineda inició una carrera muy importante en nuestro país, la antropología médica, que desgraciadamente no la conocimos suficientemente bien. Creo que los médicos colombianos conocemos más a un médico muy importante, Pedro López de Laín, Pedro Laín Entralgo, que es su libro Antropología Médica, que es extraordinaria. Entonces yo creo que con esto creo que es suficiente. Doctor Roberto. No, yo quisiera simplemente unir la exposición del doctor Jorge Morales. Me ha parecido muy ilustrativa de lo pionera que fue Virginia en diferentes aspectos, ¿no? Simplemente yo quisiera señalar dos casos. Cuando ella aparentemente va a graduarse del Instituto Pedagógico y después de la Escuela Normal Superior, del Instituto Pedagógico, ella tiene como tres caminos a seguir. Uno era estudiar medicina, según lo que ha habido de algunas entrevistas. El segundo era estudiar matemáticas, porque también era una mujer con una gran visión matemática, y la tercera era eventualmente estudiar ciencias sociales. Y según he oído a Jimena Pachón, incluso a Patricia Vila, y otras, ella escoge ciencias sociales en gran parte por sugerencias de su rectora, la doctora Aranda, ¿sí? Y no se equivocó, pero lo que es interesante, como nos ha mostrado Jorge, es que de todas maneras ella tenía un sentimiento, por decirlo así, de una preocupación muy temprana sobre la salud, la enfermedad y la cultura, que es lo que va a desarrollar, y también por los aspectos cuantitativos, porque ella va a ser, como lo sabe Jorge, una de las primeras mujeres, entre otras cosas, conjunto con Roberto Pineda también, que va a utilizar los métodos estadísticos, y ella va a enfatizar en gran medida la relevancia de los métodos estadísticos, y según me decía Jimena Pachón, que estudió con ella en la Universidad Nacional como alumna, fue de las primeras profesores que empezó a utilizar los famosos ordenadores que llegaron en la década del 60, unos que eran unos mamotretos, de manera que en eso también fue muy pionera. Creo que ahí tenemos toda una enseñanza de una mujer, como me enfatizaba Jorge, con una relación muy interesante con el doctor Roberto Pineda Giraldo, en que se apoyaban mutuamente, y en realidad es una labor de dos, digamos, de casi a cuatro manos, aunque cada uno cogió por su. Ahora, finalmente me parece muy interesante lo que dice nuestro presidente, la relación de esa expedición a Caño Monchuelo con esos cuatro
chamanes o sacerdotes, no sabía que había sido la iniciativa suya, pero me pareció muy relevante. El único, a mí me tocó, me hospedaron en una de esas rancherías con el guajibo, con el sicuane, ¿no? Y a las 2 de la mañana de pronto yo me despierto y él me estaba dando pases para arriba y para abajo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? No, es que me acabo de despertar y hay una cantidad de espíritus negativos que están alrededor suyo, no se preocupe, siga durmiendo, y pude dormir y dormir con mucha tranquilidad. Pero efectivamente eso fue un gran éxito, ¿no? Llevar a 4 médicos tradicionales a una comunidad que efectivamente, creo yo, ahí cumplimos una labor, se cumplió una labor muy interesante, porque muchos de estos eran, como saben, estos pueblos eran antiguos cazadores recolectores, o algunos todavía tenían esa práctica, y siempre recordaré esa expedición en gran parte por este chamán, que también me hizo un tratamiento de un hombro y me sirvió, pero después ya no pude volver. Y por último, con relación a sus comentarios de los hijos de los Pineda, o de los hijos de profesores, aunque yo no era hijo del profesor, ni hijo de Virginia ni de Roberto, pues mi nombre, yo era profesor muy joven, y siempre, en alguna medida, cuando yo llegaba a la facultad, bueno, Roberto Pineda, ¿no? Pues me decía, ay, tu mamá, ¿cómo está?, etcétera, etcétera. Yo, con mucha frecuencia, ni tenía la ocasión de decir que no era hijo, y de todas maneras, aunque de otra manera sí pertenecí a esa categoría, ¿no? Aunque indirectamente. Se imaginen en los años 70 sentar en la misma mesa al secretario de Salud, al presidente de la Academia de Medicina y al tegua de Facatativá. Eso lo hizo Virginia. Ella fue la que concilió eso, y realmente yo fui testigo de esa cosa que para muchos en su momento era una blasfemia, pero ella concilió todo eso. Yo, para terminar, me acuerdo que me enfermé cuando fuimos a la Falca, de regreso, la Falca, en Río Meta, un dolor abdominal, no llevábamos droga, y le digo, Honorio, cuida, ayúdame. Entonces me quité la camisa y yo, con esta blancura ofensiva, quedé en medio del Meta en cuero, y me comenzó a chupar, y sentí un alivio especial, como vi curar a los pacientes chupando, chupaba el abdomen, el pecho y eso. Entonces uno como médico se entrega cuando está enfermo, o cualquier otro médico, y siente algún alivio. Bueno, y gracias. Entonces ahora nos tomamos algo, se levanta la sesión.